Amigos y amigas oyentes de Radio América y de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa semanal Corazón Limpio. El texto que iremos a meditar esta noche es Mateo 25, 31 a 46, que nos habla del encuentro final con Dios, donde seremos preguntados sobre el mandamiento del amor. Por eso ponemos el tema fe en Dios y amor al próximo. Dios ama y quiere que nosotros, como hijos que somos, nos amamos los unos a los otros, como nos recuerda la primera carta de Juan 4 y 8. Porque quien no ama no conoció a Dios. Vamos a leer ahora el texto de Mateo 25 y 31 a 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Como el siervo
Busca por las aguas y clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Encontramos en este tramo evangélico el último importante enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo. Él usa para explicar una imagen conocida en el mundo hebraico, en el Talmud, ya sabemos, donde se dice que el santo bendito sea tomará un rollo de la ley, lo pondrá entre las rodillas y dirá que quien se será ocupado de la ley recibirá su recompensa. Jesús tomó esta descripción, pero cambió el contenido, porque él enseñó que la realización del individuo no será en relación a la ley, sino al prójimo, al bien que se hizo. Eso porque el Dios Padre y Creador que Jesús nos presenta es un Dios que está con nosotros y que no está tan interesado en una fe pura, una fe que creer en doctrinas, sino en cómo habremos amado a los demás. En los demás hay, en la primera línea, la familia. Porque Jesús nos presenta un Padre Dios que valora al ser humano y su vida, y quiere dar a toda persona la posibilidad de conversión. En este Evangelio Jesús se presenta como el Hijo del Hombre que aparece en su gloria y divide a los pueblos, como el campesino separa los frutos buenos de los podridos. El pastor separa las ovejas de los cabritos. El pescador los peces buenos de los malos. Así el Señor le conoce quien orientó su vida para el bien de los demás, no por doctrina ni denominación. Entonces Él dirá: vengan benditos de mi Padre, a todos aquellos quienes amaron y sirvieron a sus hermanos más pequeños. Enseguida son presentadas 6 acciones que estos hicieron. Estas no dicen respecto a la religión: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy bautista, sino a necesidades concretas de las personas: hambre, según textos, hambre, sed, hospitalidad, falta de ropa para vestir, enfermedad, cárcel. Los que hicieron estas acciones quedan sorprendidos por la bienaventuranza de Jesús y preguntan ¿cuándo hicieron eso? El Señor les responde que cuando lo hicieron a uno de sus hermanos más pequeño, fue a él que lo hicieron. Nos preguntamos, ¿quién son los hermanos más pequeños?
más pequeños, ¿quién son? Jesús responde que son todos los más necesitados. Esto no significa que debemos amar a los demás por teoría, por Jesús, sino amarlos con Jesús y como Jesús. Pero hay el revés de la medalla para todos aquellos que quizás fueron muy religiosos, muy piadosos, participaron del culto en buenas alabanzas, pero olvidaron de ayudar a los hermanos más pequeños. Estos también se quedan sorprendidos y preguntan, ¿cuándo no te socorremos? Yo soy piadoso. Ya sabemos la respuesta, ¿es verdad? ¿Cuándo no socorrieron los necesitados? La palabra de Jesús es muy dura. Apártanse de mí, malditos, vayan para el fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta maldición es la única vez que aparece en el Evangelio. Nos recordamos sobre Caín, que asesinó a su hermano. En Génesis 4:11, ya leamos, ahora pues maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Es interesante ver que ellos no son malditos por Dios, porque Dios no maldice. Dios bendice. Mas por su egoísmo son malditos, porque cerraron su corazón a las necesidades de los hermanos. El fuego eterno es aquel que lo destruye todo, preparado para el diablo. Esta es la última vez que aparece el diablo en este evangelio, y aparece en su destrucción final. Eso significa su derrota definitiva, porque va para el fuego eterno que todo lo destruye. Y preparado también para sus ángeles, es decir, para sus emisarios, los que se hicieron instrumentos de muerte, negándose a hacer el bien a quien lo necesitaba y haciendo el mal. Estos irán al castigo eterno, una imagen tirada del libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2, que significa el completo fracaso de su vida, una vida no realizada en plenitud. En Daniel 12:2 yo leo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y compunción perpetua. El castigo no viene de Dios, sino una vida fracasada, que en el libro de Apocalipsis 26 es llamada de muerte segunda. Hablemos de segunda muerte, porque la primera es la muerte biológica del cuerpo, y esta segunda es la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. El Evangelio termina con una imagen positiva. Y los justos a la vida eterna. Versículo 46. O como se dice en el versículo 34b, vengan benditos del Padre mío. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vamos a reflexionar ahora brevemente sobre esta bienaventuranza que debería ser nuestra herencia. Con estas palabras, Jesús nos revela nuestra vocación, el proyecto que Dios tiene sobre todos nosotros cuando nos creó. Dios nos creó para que todos podamos ser felices, gozando de los bienes de este mundo. No solo ricos, con todos. Deuteronomio
capítulo 15 y versículo 4. Así no habrá pobres entre los tuyos, pues el Señor te bendecirá generosamente en la tierra donde que el Señor tu Dios va a dar en herencia para que la posea. Jesús hace propio este ideal de la Escritura y declara: bienaventurados, vengan benditos el Padre mío a todos aquellos que tuvieron gestos de amor y generosidad. Bendito del Padre son todos aquellos que se parecen con el Padre, es decir, Dios. Como vemos, no es solo la fe que interesa, pertenece a una iglesia local donde está, sino una fe que produce obras de amor. Mateo, ya dije eso en capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para encerrar, vamos a mirar más de cerca el binomio bendito y maldito. ¿Por qué? Sobre todo el segundo nos deja de ser sorprendidos para su virulencia y por la oposición radical entre las dos categorías de hombres, y quizás nos deje con un poco de miedo. Cabe comienza una pregunta. ¿Nosotros a dónde nos colocamos? ¿Entre los primeros o entre los segundos? Un poco meditamos. Tu fidelidad es grande. Nosotros, ¿a dónde nos colocamos? ¿Entre los primeros o entre los segundos? Tu fidelidad incomparable es. ¿Nosotros a dónde nos colocamos? ¿Entre los primeros o entre los segundos? Seguramente todos nosotros hicimos algunas buenas obras, ¿es verdad? Como visitar enfermos, prisioneros, dando comida, ropa u otro para alguien. Somos cristianos. A veces nos alejamos, pero no. A veces nos alejamos de las dificultades de nuestros vecinos. A veces cometemos errores, nos enojamos y caemos en las tentaciones. Sí, claro, somos honestos. Debemos reconocer que también, vez u otra, dejamos de hacer algo bueno. Nos omitimos dejando de ayudar a alguien que lo necesitaba. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Dios, el justo y misericordioso juez para todas las naciones, sabe eso mejor que nosotros. La justicia de Dios no es una cuestión de pesos y medidas, sino más bien entrar en su proyecto de amor, repartiendo lo que somos y tenemos. No olvidamos que Dios es el misericordioso y compasivo.
Así cuando en la Biblia encontramos la oposición radical entre buenos y malos, justos y pecadores. Es importante saber que son dos actitudes opuestas y no dos categorías de personas. No podemos separar la humanidad en dos categorías, buenos de un lado y malos del otro. Mateo dice en capítulo 13, versículo 29 a 30, que no podemos separar en esta vida el trigo y la cizaña. Los dos están juntos. Y debemos dejar que Dios haga justicia con misericordia y perdón que Jesús nos trajo. ¿Quién declara soy perfecto? Jamás. Más aún, contrariamente a cuanto aparece en el texto, esa no es una parábola sobre el juicio final. Se trata en verdad de la relación de cada uno de nosotros con Jesús. ¿Cuándo lo hicieron con cada uno de estos más hermanos, mis hermanos más pequeños? Conmigo lo hicieron, nos dice Jesús. Necesitamos recolocar este discurso en su contexto originario. En el Evangelio de Mateo, este episodio pasa justo antes de la pasión de Jesús, es decir, que esas son sus últimas palabras y por eso toman valor de testamento. Antes de dejar este mundo, Jesús, como hizo en la parábola de los talentos que meditamos la semana pasada, hace un gesto de profunda confianza con nosotros. Nos entrega lo que tiene de más precioso, su vida y la de ¿quién? La de sus hermanos más pequeños. ¿A quién debemos cuidar? Una tarea no pesada, sino por amor ligera y fácil. La salvación que Dios nos ofrece no es reservada a una élite de buenos o presuntos tales. Ser cristianos, decir que tenemos fe en Jesús, participar del culto dominical, hacer ofrendas, no es suficiente. Hay que entrar en el proyecto de Dios. Él vino para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y cuando hablemos de vida, no hablamos solo de vida espiritual. El ser humano es un todo y necesita de vida digna en todos los sentidos, también en el plano material. No podemos olvidar la dimensión corporal. Por eso hay que crear las condiciones para que todos tengan lo suficiente para vivir con dignidad. No como ricos, sino con dignidad. Es decir, para satisfacer sus necesidades básicas. Como, ya sabemos cómo, comer, vestir, tener un lugar a donde se abrigar, etc. No solamente cuidar de las estructuras, construir templos, sino también cuidar los necesitados. Nuestra realización humana y espiritual se juega en cómo Jesús amó y hacer como Él hizo, cuidando de los más necesitados. No es suficiente ser bautista, metodista, evangélica, católica. No es suficiente eso. Por tanto, el invito que les hago es que meditemos los próximos días en esta
lindas palabras de Jesús. Vengan benditos del Padre mío. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 34b. ¿Por qué? Simplemente porque hicimos lo que Él que nos mandó. Es decir, vivimos el mandamiento del amor. No vivimos en una iglesia local, sino vivimos el mandamiento del amor. Si haremos eso, realizaremos plenamente nuestra vida y podremos vivir en la espera de su vuelta, no con miedo, sino con confianza. Amigos y amigas oyentes, como ya decimos, la palabra de Jesús no es porque tengamos miedo. Dios convida a tomar conciencia de nuestro vivir y hacer para ver si son conformes al proyecto que Él tiene sobre cada uno de nosotros, para ser felices por amor. Si estamos en comunión con Él, haciendo las obras de amor, podemos estar tranquilos, paz, porque estamos en la dirección justa, correcta. Si no estemos en la dirección correcta, entonces miremos a Jesús ahora mismo, crucificado por nosotros. Entonces, con su perdón, podemos salir del pecado y pasado. Ya pasado se acabó, terminó. Otra vez hacemos algo para bien a los demás, cuidando mi cuerpo por amor de Dios, templo de Dios. Con la ayuda de su palabra para ajustar el rumbo a Dios, saliendo de la oscuridad. Ya estamos en tiempo de decirles adiós. Les dejo algunos puntos de reflexión. Ya tiempo rápidamente llega. Para que puedan percatarse del fe en Dios y amor al prójimo están unidos. No podemos separarlos. Para ser maduros en la vida espiritual, necesitamos que nuestra fe se haga intimidad con Dios y amor hacia los demás, hacia los necesitados. 2. Dios creó todo para todos, para que cada persona pueda disfrutar de los bienes de este mundo y vivir con dignidad. 3. Dios nos juzga a partir del amor, no por denominación, por amor. Cuando nos encontraremos con Él, no seremos preguntados sobre culto y alabanza, sino sobre cómo hemos vivido, por el amor o por el egoísmo. Sobre todo, ya sabemos, el compartir nuestra vida con otros. 4. Dios nos invita a reconocer que somos pecadores. Claro, yo también soy pecador. Pero cuando reconocemos eso, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya está obrando, trabajando en nosotros, y por la fe seremos perdonados y estaremos en el camino de la salvación. Ya llegamos al final de nuestro programa. Les dejo mi bendición. Les recuerdo que mañana, el día 3 de diciembre,
Siempre a partir de las 19:30 estaré nuevamente con ustedes. Tengan una buena noche. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Amén.